En un principio era sacerdote católico y ejercía como abad. Al oír que la Iglesia de Dios Todopoderoso daba testimonio de que el Señor había vuelto para realizar una nueva obra, tenía muchas nociones y la juzgó y hasta cerró su iglesia. Sin embargo, la desolación de la iglesia y la degeneración del clero hicieron que reflexionara. ¿De verdad ya no obra el Espíritu Santo en la iglesia? Con la lectura de las palabras de Dios Todopoderoso se corrigieron sus nociones y confusiones. Comprendió que Dios Todopoderoso quizá fuera el regreso del Señor. El hermano Joan me leyó muchas palabras de Dios Todopoderoso. Vi que Dios Todopoderoso ha revelado verdades y misterios, y sentí que sus palabras eran la voz de Dios. Ese día, al volver a casa, leí unas palabras de Dios Todopoderoso. ¿Te parece si escuchamos algunas de sus palabras? Estupendo. Dios Todopoderoso dice: investigar algo así no es difícil, pero requiere que cada uno de nosotros conozca esta única verdad. Aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios, definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado, la clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. Si el hombre solo analiza su apariencia externa y como consecuencia pasa por alto su esencia, esto muestra que el hombre es ignorante. Amén. Amén. Con estas palabras comprendí que, para comprobar si Dios Todopoderoso es la aparición del Señor, tenía que observar las palabras que expresaba y la obra que realizaba. Si puede expresar la verdad y realizar la obra de salvación y purificación de la gente, tiene que ser la aparición del Señor. El Señor Jesús dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, solo Dios puede expresar la verdad para salvar a la gente. Así es. Desde entonces, todos los días dedicaba un tiempo a leer las palabras de Dios Todopoderoso. 2 meses después ya entendía mucho más, como los misterios de la encarnación y del nombre de Dios, la diferencia entre la obra de Dios y el trabajo humano, cómo discernir a los falsos cristos y más. Las palabras de Dios Todopoderoso son abundantes, lo cual me abrió los ojos. Entonces pensé, aparte del regreso del Señor, ¿quién puede expresar tantas verdades y revelar tantos misterios?
En efecto, el Señor ha vuelto y está realizando la nueva obra de juicio y purificación de la gente. Ya estaba totalmente seguro de que el juicio de Dios Todopoderoso era la nueva obra del Señor, y Dios Todopoderoso el regreso del Señor. Gracias a Dios. Entonces debías estar muy emocionado, ¿cierto? Así es. El Señor Jesús, cuya venida esperé durante años, había regresado de verdad. Era afortunado por poder aceptar la obra de Dios en los últimos días. Considerando que estos hermanos llevaban casi un año predicándome el Evangelio, durante esa época me había resistido. Y de no haber sido por la misericordia de Dios y por los hermanos que me predicaron tanto el Evangelio, no me habría presentado ante Dios, por lo que le estaba muy agradecido. Sin embargo, luego recordé que no había estudiado la obra de Dios de los últimos días, que la había juzgado a ciegas y que hasta la prohibía en la iglesia para que sus miembros no la estudiaran. Vaya, cuando lo pensé, me dio mucha pena. Y me odié por no permitirme conocer a Dios, por no temerlo y resistirme a Él. ¿No me comporté como los fariseos que se resistieron al Señor Jesús? En principio pensaba que, por haber estudiado teología y haber servido al Señor, sabía unas cuantas cosas sobre Él. No obstante, realmente no esperaba recibir así al Señor. Me sentí muy intranquilo en ese momento. Me resistí al Señor y cometí semejante pecado. ¿Cómo me trataría el Señor? De rodillas ante Dios, oré para confesar mis pecados. Dios Todopoderoso, fui arrogante. Al no conocerte, me resistí a tu obra. Cerré la iglesia y dificulté a sus miembros que la buscaran y estudiaran. Hice lo mismo que los fariseos y merezco tu castigo. Soy indigno de tu salvación. En aquellos días me encontraba en un continuo estado de ansiedad. Cada vez que leía sus palabras que exponen la resistencia de la gente a Dios, me sentía angustiado. Creía haberme condenado y que Dios no me salvaría. Más adelante me sinceré con mis hermanos sobre mi estado. Y me leyeron un pasaje de las palabras de Dios que me reconfortó mucho. Dios Todopoderoso dice: todas las personas que se hayan sometido a la conquista de las palabras de Dios tendrán suficiente oportunidad de salvación. La salvación de Dios de cada una de estas personas les mostrará su máxima indulgencia. En otras palabras, se les mostrará la máxima tolerancia. Siempre que las personas regresen de la senda equivocada y siempre que se puedan arrepentir, Dios les dará oportunidades de obtener su salvación. Cuando los humanos se rebelan contra Dios al principio, Él no tiene deseos de hacerles morir, sino que hará todo lo posible por salvarlos. Si alguien realmente no tiene cabida en la salvación, entonces Dios lo descartará. La razón por la cual Dios es lento para castigar a ciertas personas es que quiere salvar a todas las personas que pueden ser salvadas. Él las juzga, ilumina y guía solo con palabras, y no usa una vara para hacerlas morir. Emplear palabras para traer salvación a los seres humanos es el propósito y el significado de la etapa final de la obra. Después de leerlas, un hermano dijo: Satanás nos ha corrompido, tenemos un carácter corrupto y no tememos a Dios. Cuando las palabras y la obra de Dios no se ajustan a nuestras nociones, nos resistimos y las negamos y condenamos. Pero cuando comprendemos la verdad, somos capaces de salirnos de la senda equivocada y arrepentirnos ante Dios.
Él aún nos da la oportunidad de ser salvados. No obstante, los que son obstinados, impenitentes y se resisten firmemente a Dios son condenados por Él y todos terminan sometidos al castigo. Realmente me conmovió escuchar todo esto. Pensé, me resistí a Dios y cometí maldad. Dios tiene compasión y me salva. El amor de Dios es grande. Debo predicar más el Evangelio, retribuir a Dios su amor y contar a los fieles la buena nueva del regreso del Señor para que también ellos puedan oír la voz de Dios y recibir al Señor. Así que me dispuse a predicar el Evangelio. Una vez di testimonio de la nueva obra de Dios Todopoderoso a un miembro de la iglesia. Me sorprendió que el obispo se enterase. Me pidió que fuera a verlo. Oh, ¿cuál fue la actitud del obispo al enterarse de que creías en Dios Todopoderoso? Se opuso. Oh, Recuerdo que al llegar a la iglesia, me encontré en la puerta al abad octogenario. Me contó discretamente que el obispo se oponía a mi fe en el relámpago oriental y me pidió que admitiera mis errores ante el obispo, me arrepintiera y le implorara que me tuviera clemencia. Me alteré mucho al oír sus palabras. Por ello oré a Dios. Dios Todopoderoso, esta situación de hoy no sé cómo afrontarla. Te pido que me protejas y me des fe y decisión. Sin importar lo que suceda, te pido que me guíes para mantenerme firme en el camino verdadero. Luego de mi oración, pude calmarme un poco. Vi al obispo y me preguntó si creía en el relámpago oriental. Dije que sí. Muy airado señaló. Supe que estuviste en contacto con gente del relámpago oriental. Pero no le di importancia. Pensé que, como sacerdote y experto en teología, no aceptarías el relámpago oriental. No puedo creer que realmente lo aceptaras. Le expliqué las cosas pacientemente. No acepté a ciegas el relámpago oriental. Lo he estudiado y he leído. La palabra de Dios Todopoderoso. Estas palabras son la verdad. Cosas que ningún ser humano sabría decir. Y Él es el regreso del Señor. Pero antes de que yo terminara, el obispo ya estaba muy impaciente. Dijo, es el Papa quien decide si el relámpago oriental es el regreso del Señor. El Papa no se equivoca en materias de fe. Si Él lo reconoce, nosotros lo haremos. Si no lo hace y afirma que es herejía, no podemos aceptarlo. Después de escucharlo, pensé, el Papa es un ser humano corrupto. Si no busca, no recibirá esclarecimiento del Espíritu Santo y no entenderá la nueva obra del Señor. Usted cree en el Señor, pero en vez de sus palabras escucha ciegamente al Papa, un hombre. ¿Es eso fe en el Señor? ¿No es tan solo fe en un hombre? Con esto en mente continué dando testimonio de la obra de Dios Todopoderoso. Pero no me escuchó en absoluto. Replicó, el Papa no dice que el relámpago oriental sea la obra del Señor. No podemos aceptarlo. Que sea el camino verdadero depende del Papa. oh. En el catolicismo muchos creen que el Papa representa al Señor y tiene autoridad divina absoluta. Sí. Por tanto, en muchas cosas hacen caso al Papa. Así es. Al principio yo también idolatraba al Papa y creía que representaba al Señor, por lo que teníamos que hacerle caso. Pero leí unas palabras de Dios Todopoderoso que me hicieron cambiar de opinión. Oh. Recuerdo un pasaje que decía lo siguiente. Dios Todopoderoso dice: existen varias religiones importantes en el mundo, y cada una de ellas tiene su propia cabeza o líder, y los seguidores están esparcidos por diferentes países y regiones del mundo. Casi cada país, grande o pequeño, tiene diferentes religiones. Sin embargo, independientemente de cuántas religiones existan en todo el mundo,
todas las personas del universo existen, en última instancia, bajo la guía de un solo Dios. Y no son cabezas o líderes religiosos quienes guían su existencia. Es decir, ninguna cabeza o líder religioso específico guía a la humanidad, sino que la dirige el Creador, que creó los cielos y la tierra y todas las cosas, y también a la humanidad. Esto es una realidad. Aunque el mundo tiene varias religiones principales, por muy grandes que sean, todas existen bajo el dominio del Creador, y ninguna de ellas puede sobrepasar el ámbito de ese dominio. El desarrollo de la humanidad, el cambio de la sociedad, el desarrollo de las ciencias naturales, cada uno de estos aspectos es inseparable de las disposiciones del Creador. Y esta obra no es algo que cualquier líder religioso particular pueda hacer. Un líder religioso es simplemente la cabeza de una religión particular y no puede representar a Dios o a aquel que creó los cielos, la tierra y todas las cosas. Un líder religioso puede guiar a todos los que están dentro de la religión, pero no puede dominar a todas las criaturas bajo el cielo. Este es un hecho universalmente reconocido. Un líder religioso es simplemente un líder y no puede equipararse a Dios. Todas las cosas están en manos del Creador y, al final, volverán a ellas. La humanidad fue creada por Dios e independientemente de la religión, todas las personas volverán bajo su dominio. Es inevitable. Solo Dios es el Altísimo entre todas las cosas, y el gobernante de mayor rango entre todas las criaturas también debe volver bajo su dominio. No importa cuán elevado sea el estatus de un hombre, este no puede llevar a la humanidad a un destino adecuado, y nadie es capaz de clasificar todas las cosas según su tipo. Amén. Amén. A partir de este pasaje entiendo que el Papa es un mero líder, un ser creado, no un representante de Dios. Dios es el Creador. Creó todas las cosas del mundo así como a los seres humanos y guió a la humanidad hasta el presente. Solo Dios tiene soberanía sobre el destino de la humanidad y solo Él puede expresar la verdad para salvar a la gente y guiarnos a un hermoso destino. Ningún ser creado, sea el Papa o sea un líder, puede llevar a cabo esta obra. Cierto. Aunque los papas tengan un estatus elevado, también son seres humanos corruptos. No pueden expresar la verdad y mucho menos salvar a la humanidad. Entonces, por muy elevado que sea su estatus, no pueden representar a Dios. Si Dios viene y realiza una nueva obra, y ellos no buscan, no recibirán esclarecimiento del Espíritu Santo. Y finalmente, Dios los abandonará y descartará. Los sumos sacerdotes y fariseos de la antigüedad también tenían un estatus elevado. Pero cuando vino a obrar el Señor Jesús, se resistieron al Señor Jesús, no buscaron y lo condenaron, y al final Dios los maldijo y castigó. Esto es un hecho. En efecto. Luego, el obispo me ordenó alejarme del relámpago oriental. No acepté, y se enojó mucho. Dijo,
Considera suspendidos tus deberes de abad. Entrega las cuentas del monasterio. Ve al sótano y recapacita sobre lo que has hecho. Me sorprendió mucho que dijera eso. No esperaba que me destituyera tan rápido. ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poco perdido. En todos mis años como abad, a donde fuera, los sacerdotes y monjes se centraban en mí, escuchaban mis palabras y hacían lo que yo decía. Pero una vez que me destituyó, supe que eso nunca volvería a ser lo mismo. Recordé cuánto había trabajado para llegar a ser sacerdote y abad. Tras empezar a seguir a Dios Todopoderoso, ya no podía ser sacerdote y abad. Aunque ya estaba seguro de la obra de Dios Todopoderoso, aún no tenía valor suficiente como para desvincularme completamente del catolicismo. Pensé, esta disyuntiva no es algo trivial. He de pensarlo bien antes de decidir. Luego fui al sótano como me había pedido el obispo. Allí me encontré con el padre Sao, a quien habían puesto ahí para que reflexionara sobre su fornicación. Le conté que me habían mandado allí por aceptar la obra de Dios Todopoderoso. Se sorprendió mucho con esto. Según él, cometió un pecado de fornicación en un momento de debilidad. Pero si confesaba su pecado al Señor, podría salvarse. Lo mío le parecía más grave, y que era una cuestión de fe, que si ésta está mal dirigida, no podemos entrar a los cielos. ¿Te influyeron sus palabras en aquel instante? Claro que no. 2 o 3 días más tarde, el padre Juan trajo al contable al sótano para comprobar las cuentas. Veía desprecio en los ojos del padre Juan cuando me miraba, y cuando me preguntaba por las cuentas, parecía interrogar a un delincuente. Vaya, fue todo muy incómodo. Cuando se marcharon, me sentía humillado y triste. Acostado en la cama recordé que cuando dirigía el monasterio, todos siempre me mostraban mucho respeto. Sin importar a quién visitara, todos salían a saludarme sin habérselo pedido. Y el anfitrión preparaba con entusiasmo fruta para agasajarme. Los monjes y los sacerdotes siempre querían oírme predicar y esperaban a que yo decidiera antes de hacer algo. Además, solía organizar su trabajo y todos me escuchaban y obedecían. Sin embargo, ahora, después de mi destitución, me despreciaban, no me respetaban y no tenía con quién hablar. ¿Por qué eran tan distintas las cosas respecto a cuando era abad? Si optaba por seguir a Dios Todopoderoso, nunca más podría disfrutar de nuevo de la vida de abad y desaparecería todo lo que conlleva el estatus. Esa idea me decepcionó un poco. No obstante, recapacité. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Si no sigo a Dios Todopoderoso por amor a mi estatus, ¿continúo siendo creyente en Dios? ¿Todavía puede salvarme? La verdad es que no sabía qué senda debía elegir y tenía el corazón atormentado. De rodillas oré a Dios para pedirle que me guiara, de forma que ya no me gobernara el estatus y siguiera las huellas de Dios. Tras mi oración, recordé unas palabras de Dios que me leyeron mis hermanos. Dios Todopoderoso dice: Dios se ha humillado hasta un nivel tal que lleva a cabo su obra en esta gente inmunda y corrupta y perfecciona a este grupo de personas. Dios no solo se hizo carne para vivir y comer entre las personas, pastorearlas y proveer lo que éstas necesitan. Lo más importante es que Él realiza su poderosa obra de salvación y conquista en estas personas insoportablemente corruptas.
Él vino al corazón del gran dragón rojo para salvar a estas, las más corruptas de las personas, de forma que todas las personas puedan ser cambiadas y hechas nuevas. La inmensa dificultad que Dios soporta no es sólo la del Dios encarnado, sino principalmente que el Espíritu de Dios sufre una humillación extrema. Él se humilla y oculta tanto que se convierte en una persona corriente. Dios se encarnó y tomó la forma de carne para que las personas vean que Él tiene una vida y unas necesidades humanas normales. Con esto basta para demostrar que Dios se ha humillado en gran medida. El Espíritu de Dios se materializa en la carne. Su espíritu es muy elevado y grande, pero Él toma la forma de un ser humano común e insignificante para así hacer la obra de su espíritu. La aptitud, la percepción, el sentido, lo humano y la vida de cada uno de vosotros muestran que sois realmente indignos de aceptar esta clase de obra de Dios. Sois realmente indignos para permitir que Él soporte semejante sufrimiento por vuestra causa. Dios es tan grande, Él es tan supremo, y las personas tan despreciables. Sin embargo, Él sigue obrando en ellas. Él no solo se encarnó con el fin de proveer para las personas, para hablarles, sino que incluso vive con ellas. Dios es tan humilde, tan adorable. Amén. Amén. Cierto, ningún país se resiste más a Dios que China. Dios vino encarnado al país del gran dragón rojo para hablar y obrar, pero el Partido Comunista lo persiguió y difamó, y los círculos religiosos lo rechazaron. Dios es sumamente supremo y noble, pero soportó gran humillación y vino a la tierra. Y todo lo que hace Dios es para salvarnos. Descubrí que Dios es humilde y hermoso. Recordé que solo quería el estatus, que disfrutaba que me admiraran y que, aunque sabía que era la obra de Dios, aún me resistía a seguirlo. ¿No era esto resistirse al camino verdadero? ¿No carecía de conciencia? Entonces me sentí culpable y avergonzado. A su vez, me dispuse a renunciar a mi posición. Días después, mi primo vino al sótano a tratar de convencerme y a pedirme que reflexionara. Dijo que, de no arrepentirme, el obispo me expulsaría de la iglesia. Escuchar todo eso me escandalizó. Nunca había oído hablar de nada parecido a la excomunión en esa iglesia. Entonces pensé, si me expulsa, los miembros de la iglesia que conozco y la diócesis entera me rechazarán. Vaya, mi primo partió y yo no podía dejar de cuestionarme. Desde que creía en el Señor, jamás se me había ocurrido que pudieran excomulgarme. Esos días reflexioné una y otra vez sobre estas cosas. Cada vez que veía las profecías de la Biblia sobre la obra de Dios en los últimos días, recordaba a los hermanos que me dieron testimonio de la obra de Dios Todopoderoso y las palabras de Dios que leí. Me venían a la mente estas escenas como salidas de una película. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor
y no podía renunciar a seguirlo. Sin embargo, ante la idea de abandonar la iglesia o ser expulsado, no podía decidirme. Oh, y luego, ¿cómo te decidiste a seguir a Dios Todopoderoso? Luego vino el obispo y me preguntó cómo iba mi reflexión. Al ver que continuaba creyendo, se enojó mucho. Dijo, tu fe en el relámpago oriental no es algo trivial. Necesitas más introspección. Si eres capaz de conocerte, arrepentirte y rechazar el relámpago oriental, nosotros nos podemos olvidar de tu error. Y tú puedes permanecer en el puesto de abad. Al irse el obispo, el padre Sao vino a convencerme. Tienes que escribir las conclusiones de tu reflexión, y si lo haces bien, puedes continuar como abad. Si no las escribes, el obispo no te dejará marchar. Al oír esto, entendí que el obispo me había dado un ultimátum, y que si no escribía la conclusión de mi reflexión, perdería el puesto de abad y me enfrentaría a la expulsión de la iglesia. Al imaginarlo, me sentí algo triste. Aunque sabía que debía optar por seguir a Dios Todopoderoso, aún estaba poco dispuesto a renunciar a mi posición. Vaya, fue un momento doloroso. Así que clamé a Dios, Dios Todopoderoso, hoy afronto mi decisión final. Te pido que me guíes y me lleves a la decisión correcta. Después de orar, recordé unas palabras de Dios que me leyeron mis hermanos. Oh, Dios Todopoderoso dice, de cierto, Dios nunca volverá a empezar en otro lugar. Dios cumplirá este hecho. Él hará que todas las personas en todo el universo vengan ante Él y adoren al Dios que está en la tierra, y su obra en otros lugares cesará, y las personas se verán obligadas a buscar el camino verdadero. Será como José. Todos fueron a él por comida y se postraron ante él, porque él tenía cosas para comer. Con el fin de evitar la hambruna, las personas serán obligadas a buscar el camino verdadero. Toda la comunidad religiosa sufrirá una severa hambruna, y solo el Dios de hoy es la fuente de agua viva, que posee la fuente que siempre fluye provista para el disfrute del hombre, y las personas vendrán y dependerán de él. Amén. amén. Así es. Hoy las iglesias están desoladas y carentes de la obra del Espíritu Santo. Los obispos y sacerdotes predican sin luz y solo saben hablar de teorías teológicas y doctrinas religiosas, o pedir a la gente que observe ritos y normas religiosos creados por personas. Pero aferrarse a estos no brinda la más mínima provisión y edificación en la vida de la gente. Y todo el mundo vive en un bucle de pecar, confesar el pecado y pecar de nuevo. Por más que lo intentes, no puedes resolver el tema del pecado. Ni siquiera el mismo clero es capaz de abstenerse de pecados evidentes como el robo de ofrendas y la fornicación. Como el padre Sao en el sótano conmigo, que no se avergonzaba de haberlo cometido. Era lamentable ese nivel de degeneración. El catolicismo actual no era más que un charco de agua estancada. Cierto. La iglesia de Dios Todopoderoso era distinta. Las palabras de Dios que leíamos nos ayudaban a entender la verdad, proveían nuestra vida y eran de provecho. Si no seguía la obra de Dios Todopoderoso y no alcanzaba la verdad expresada por Dios, no me libraría de pecado y estaría por siempre atrapado en él. ¿De qué serviría tener el respaldo de todos en el ámbito religioso? Exacto. Recordé unas palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice,
Cristo es la puerta para que el hombre entre al reino durante los últimos días, y no hay nadie que pueda evitarle. Nadie puede ser perfeccionado por Dios excepto por medio de Cristo. Tú crees en Dios y por tanto debes aceptar sus palabras y obedecer su camino. No puedes simplemente pensar en obtener bendiciones sin ser capaz de recibir la verdad o de aceptar la provisión de la vida. Cristo viene en los últimos días para que a todos los que verdaderamente creen en Él les pueda proveer la vida. Su obra es en aras de concluir la era antigua y entrar en la nueva, y su obra es el camino que deben tomar todos los que entrarán en la nueva era. Si no eres capaz de reconocerlo, y en cambio lo condenas, blasfemas y hasta lo persigues, entonces estás destinado a arder por toda la eternidad y nunca entrarás en el reino de Dios, porque este Cristo es Él mismo, la expresión del Espíritu Santo, la expresión de Dios, aquel a quien Dios le ha confiado hacer su obra en la tierra. Y por eso digo que si no puedes aceptar todo lo que el Cristo de los últimos días hace, entonces blasfemas contra el Espíritu Santo. La retribución que deben sufrir los que blasfeman contra el Espíritu Santo es obvia para todos. También te digo que si te resistes al Cristo de los últimos días, y si reniegas de Él, entonces no habrá nadie que pueda soportar las consecuencias en tu lugar. Además, a partir de este día, no tendrás otra oportunidad para obtener la aprobación de Dios. Incluso si tratas de redimirte tú mismo, nunca más volverás a contemplar el rostro de Dios, porque al que tú te resistes no es un hombre. Lo que niegas no es algún ser diminuto, sino a Cristo. ¿Sabes cuáles serán las consecuencias de esto? No habrás cometido un pequeño error, sino que habrás cometido un crimen atroz. Y así les aconsejo a todos que no tengan una reacción violenta contra la verdad o hagan críticas descuidadas, porque solo la verdad te puede dar la vida y nada excepto la verdad te puede permitir volver a nacer y contemplar el rostro de Dios. Amén. Amén. Dios Todopoderoso nos otorga la verdad, el camino y la vida. Estas verdades son el único camino para ser purificados y salvados. Que yo pudiera aceptar la verdad expresada por Dios Todopoderoso y tuviera un camino en el que transformar mi corrupción, era el enaltecimiento de Dios. Si decidía quedarme en el catolicismo, codiciaba el estatus y rechazaba la salvación de Dios en los últimos días, Dios me condenaría para siempre y perdería por completo la oportunidad de salvarme. Sería como los sacerdotes y fariseos, que tenían un estatus elevado entre los judíos y gozaban de la estima y el respaldo de todos. Pero cuando vino el Señor Jesús, tuvieron claro que las palabras del Señor Jesús tenían autoridad y poder. Pero a fin de preservar su estatus y sus rentas, se negaron a aceptar al Señor Jesús hasta llegaron a crucificarlo. Y al final Dios los maldijo y castigó por siempre. Llegado a ese punto, supe que no podía seguir el ejemplo de los fariseos. Había aceptado la nueva obra de Dios Todopoderoso y gozado del sustento de la palabra de Dios. Pude hacer introspección con la palabra de Dios y descubrir la raíz de mi pecado, y entendía el modo de purificarme de corrupción. Si seguía esta senda, podría alcanzar la salvación y la aprobación de Dios.
¿Eso no tenía más valor y sentido que un estatus elevado? Al reflexionarlo, mi corazón se sintió muy luminoso. Tuve claro que la religión no tenía nada a lo que valiera la pena aferrarse, y que no tenía que permanecer más allí. Así pues, renuncié a los puestos de sacerdote y abad, y con determinación decidí marcharme. Gracias a Dios. Estas son en verdad la guía y la dirección de Dios. Sí, también le estoy muy agradecido a Dios. Aunque padecí ciertas penalidades durante esos días en el sótano, la guía y la dirección de la palabra de Dios me hicieron entender que el estatus no es lo que debo perseguir y que Dios no lo aprueba. Y vi despejado el camino que debía recorrer. Antes creía que comprender el conocimiento bíblico y la teología era conocer a Dios. No me daba cuenta de que todas las teorías teológicas eran nociones y fantasías acerca de Dios. No concuerdan con la verdad. Eran una barrera infranqueable con la que delimitaba a Dios, me resistía a su obra. Y además, cada vez era más arrogante y santurrón, sin humildad para buscar ni temor de Dios. De no ser por el gran amor de Dios Todopoderoso, sería imposible que recibiera su salvación. Asimismo, cuando anhelaba el estatus y el goce, y no sabía qué elegir, Dios usó sus palabras para darme esclarecimiento y guía, y me orientó para que fuera al compás de su obra. De no ser por su cuidado y sustento, jamás podría regresar a Él. Razón por la cual siento que su amor es práctico y real. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios.